Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. Vamos a hablar de un adversario, Jorge Zappelli, homenajearlo, hablar bien de los que piensan como uno y están en la misma trinchera, es natural, pero reconocer la hidalguía, la fe democrática de un adversario como fue Jorge es algo necesario y obligatorio. A mí me da pena que la democracia uruguaya no lo recuerde más. Jorge Zappelli era vicepresidente de Bordaberry. Nosotros teníamos una buena relación con él porque yo había sido compañero de colegio, pero era muy amigo de su sobrino Luis Eduardo. Y Jorge yo lo veía mucho cuando iba a la chacra que tenían allí en Melilla, los Zappelli. Cuando llega a la vicepresidencia de la República y hasta el golpe de Estado, tiene algunos gestos muy buenos. Cuando, por ejemplo, aparecen los documentos, le entregan a mi madre los documentos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y mi viejo me manda a buscarlos porque estaba en la Asamblea General, Jorge Zappelli, vicepresidente de Bordaberry, dice: no, en mi auto, porque lo llegan a agarrar con esos documentos y no lo vemos más. Era un hombre sensible con el que se podía discrepar. Él, repito, vallista y colorado. El Partido Colorado debiera de homenajearlo y recordarlo más, y el conjunto de la democracia uruguaya. Jorge Zappelli, cuando llega la noche del golpe de Estado, quería presidir aquella sesión histórica que se repite año a año por televisión, donde el Parlamento se despide de las instituciones. Pero mi viejo por el Partido Nacional, Lalo Pasaguirre por el Partido Colorado y el Ñato Rodríguez, senador por el Frente Amplio, le van a pedir, los tres partidos, le van a pedir que no, que se vaya a la Casa de Gobierno. Otro de los problemas que hizo que el quórum fuera difícil: Michelini en Buenos Aires, Erro en Buenos Aires, Carminillo Medero enfermo, Washington Beltrán pidió licencia ese día. Fue un quórum difícil de mantener, y Jorge Zappelli se le pidió, por eso presidió la última sesión del Senado Pasaguirre. Se le pide a Jorge que vaya al Consejo de Ministros en su condición de vicepresidente de la República y que le arruine la fiesta al dictador. Y lo logró. Hubo cuatro ministros, que renunciaron. Farrobaina, Purriel, que era ministro de Salud, pero el vicepresidente de la República no renunció porque era electo, pero votó en contra de la disolución del Parlamento. Ni siquiera el golpe de Estado fue por unanimidad. Y luego, en esa larga noche, él tuvo una dignidad maravillosa. No renunció a su cargo. Se había instalado en lo que había sido la casa de su madre y había puesto allí una oficina que decía Vicepresidencia de la República. Un dolor de cabeza para Bordaberry, a tal punto que cuando se crea el Consejo de Estado, creo que es un caso único en las dictaduras de América Latina, por decreto, el presidente de la República destituye al vicepresidente que había sido electo por el pueblo. Y luego él, dentro de sus posibilidades, siempre resistió y mantuvo en alto su fe democrática. Cuando se retorna a la democracia, yo iba en la delegación del Partido Nacional a las conversaciones en el Hotel Columbia con el equipo del presidente electo de estas elecciones, que fueron con Sereñi y Wilson proscritos, el doctor Sanguinetti, y allí mi viejo me pide que plantee que nos tome juramento a los legisladores electos Jorge Zappelli, el último eslabón institucional democrático de estos 12 años que terminaban. Qué curioso, yo puse el Partido Colorado, el doctor Valle puso el grito en el cielo, el resto del partido lo acompañó y no hubo manera. Por lo menos logramos, muy curioso, de una figura vallista y colorada, logramos los representantes de entonces del Partido Nacional,
con el apoyo del Frente Amplio, que se hiciera una especie de copresidencia. Es decir, que en la presidencia del Senado hubiera 2 sillones donde estuviera el doctor Valle como el senador electo por la lista más votada, etcétera, etcétera, que es lo que marca la Constitución, y nos tomara juramento. Pero sentado, copresidiendo esa primera sesión solemne del Senado y luego de la Asamblea General, Jorge Zappelli, a quien nosotros consideramos que era el vicepresidente legítimo saliente tras 12 años de dictadura. Qué curioso, ¿no? Cuando llegamos al Palacio Legislativo para iniciar esta sesión, nos encontramos con Jorge. Él sabía toda esta historia, obviamente. Nos encontramos en la puerta del Palacio Legislativo y nos confundimos en un abrazo que para mí se me hizo eterno, y mientras que lo abrazaba pensaba en él manteniendo la dignidad republicana y nosotros desde el exilio combatiendo la dictadura. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.